Un saludo a todos mis amados hermanos, Dios los bendiga. Estamos iniciando otro día más con otro tema, más bien otro tema, ¿no? Pero seguimos con el tema, pero avanzando en los versículos que estamos examinando y pues quiero saludarlos a todos. Dios los bendiga de verdad, de todo nuestro corazón, por su esfuerzo de estar con nosotros a través de estos medios y a través de estos medios juntos escudriñar la palabra de Dios. Saludos a nuestros amados hermanos también de Maranata y otras partes, ¿verdad? De la familia, los amigos y todos los otros hermanos hasta por allá al interior de la República que también estamos por ahí platicando o están conectándose y a veces entramos por ahí en unas preguntas que aprovecho estos medios para decirles que aquí es donde podemos responder a esas preguntas también, ¿verdad? Para hacerlas más amplias de lo que a veces por medio de esos textos los estamos haciendo. Así que de nuevo, qué bueno que estamos en la presencia del Señor y vamos a orar para que el Señor nos lleve a través de estos textos y de que podamos escudriñarlos, meditar en ellos completamente bajo la unción del Espíritu Santo y podamos entonces sacar conclusiones correctas, bien definidas acerca de lo que es la verdad bíblica. Vamos a orar, amados hermanos, y inclinemos nuestros rostros. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Padre eterno, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, te bendecimos y te pedimos que nos lleves a través de tu palabra. Gracias por bendecir nuestras vidas tan ricamente. Gracias porque Cristo Jesús, tu Espíritu Santo, está en nuestros corazones, en nuestra vida. Y gracias también por estos tiempos de estos estudios bíblicos a través de los cuales te damos la honra y la gloria, Señor. También en el nombre de Jesús decimos amén y amén. El título que ponemos para este estudio de esta hora es el fin de los días, o es el día del juicio en el fin de los días. En esta cita que vamos a estar viendo, es parte de las citas bíblicas que ya vimos el jueves pasado, también vamos a conectarnos con ello. Así que vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a estar leyendo en el versículo 23. Versículo 23, donde se nos habla acerca del orden de las resurrecciones. Vamos a leerlo. Dice, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aquí estamos ahora sí en el versículo que vamos a estar empleando para introducirnos en el tema del día final, el día del juicio. Dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es el último enemigo que va a ser destruido. ¿Enemigo de quién? Enemigo de todos nosotros, enemigo de Dios, enemigo de la humanidad y enemigos de todos. La muerte es el último enemigo que Dios va a poner bajo el estrado de sus pies, va a dominarlo, va a destruirlos. Entonces, estaremos entrando en considerar qué es lo que Dios tiene preparado en este orden de resurrecciones, que es tan importante para nosotros, ya que nos ubica en una perspectiva en la cual podemos definir con más exactitud los eventos proféticos. Y Dios lo tiene todo ordenado tan perfectamente, amados hermanos, que todo ya está preparado. ¿En qué tiempo había de resucitar nuestro Señor Jesucristo?
como acabamos de ver, Cristo es las primicias. Es el primero que habría de resucitar y ya lo hizo. Triunfó en la cruz del Calvario y con su muerte nos redimió de la muerte y del pecado. De la muerte, ahí está, y del pecado. Y a través de su muerte, Él también nos perdonó pues todos nuestros pecados para traernos esas bendiciones que ahora todos los que estamos en Cristo Jesús ya estamos disfrutando desde ahora. Pero vienen cosas más maravillosas todavía más adelante. Así que esto es solamente el inicio de las bendiciones que recibimos al estar en Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la honra y la gloria. Así que en este orden de resurrecciones, como está ordenado, Dios preparó esto. Primero es Jesucristo nuestro Señor quien resucitó. Después dice Él como primicias había de resucitar a los que son de Cristo en su venida, el famoso arrebatamiento de la iglesia. Así que nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada un día, va a ser sacada pues del mundo y que va a ser reunida con Cristo Jesús. Hemos visto otros textos, ¿verdad? Y en otros estudios que esa reunión de nosotros con Él es precisamente ocurre cuando viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, viene por nosotros, aparece y se presenta, y es cuando Él nos toma con Él, es el arrebatamiento. Y dice que esa segunda resurrección es, dice, los que son de Cristo en su venida. Así que en el orden viene así, es primero Cristo como las primicias o con las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ese día cuando Él venga es cuando ocurre esta resurrección de los muertos. Es una resurrección masiva porque resucitan todos los que han muerto en Cristo Jesús, pero también son transformados aquellos que están en Cristo Jesús, aunque no estén muertos. Como ese es marcado como el tiempo límite, tiene que ser entonces que no van a esperarse hasta que mueran los últimos, sino que llegado el momento preparado por Dios para esta resurrección, los que están muertos ahí son resucitados, pero si algunos quedaron y todavía no están muertos, es decir, siguen con vida, pero como llegó el tiempo límite para que esto ocurra, preparado por Dios, entonces, ¿qué sucede con este grupo de personas cristianos que tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Es que no son muertos ahí, no los matan en el momento ahí para que estén muertos, sino que el Señor los transforma para que juntamente con los que estaban muertos, durmiendo, reciban al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Ya hemos estado viendo mucho de estos versículos en estudios pasados. Solamente hago un resumen rapidito para que vean que esta es la segunda resurrección y es la penúltima resurrección de los muertos. Recuerde, el postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte. Así que, ¿cuándo es que sucede la siguiente resurrección conforme a este orden que Dios nos declara en su palabra? Es hasta el fin. Por eso leímos en el versículo 24 que dice, luego el fin. Cuando usa la palabra del Señor, las palabras luego, es decir, después o lo siguiente, luego el fin. O sea que después del arrebatamiento de la iglesia no va a haber ninguna otra resurrección para nadie, ni para una persona o dos o tres, un poquito grupo de personas o más número grande de personas. No va a haber ninguna otra resurrección, sino hasta al final del final de todo esto. Cuando ya la muerte es suprimida, y esto ocurre en el tiempo del fin. Por eso este día va a haber gente que va a ser resucitada y es la última resurrección, y la totalidad de la humanidad, de todos los muertos, van a ser resucitados en el tiempo del fin. Y bueno, preparé aquí algunos detalles importantes en la palabra de Dios para que, no sé si ayude más a comprender esta verdad bíblica. Hay varias verdades que pudiéramos numerarlas en decir, bueno, podemos tocar de la resurrección de los muertos, podemos numerarlas en 5, 6, 7 verdades. Hay mucho que decir, verdades que quedan ya firmadas como
completamente comprobadas que esta es una verdad bíblica y esto es lo que va a acontecer. Así que después lo numeramos, pero quiero que vayamos por una de esas verdades. Es que toda la gente va a resucitar un día. Nosotros predicamos a todo nuestro alrededor, a la gente que conocemos, esta verdad que un día Dios va a resucitar a todas las personas, buenas y malas. Sean como sean, Dios las va a resucitar. Y eso es lo que dice la Escritura. Aunque la gente no lo crea, hay textos que lo comprueban. Así que nos vamos a ir en la pantalla para ir mirando esto que les preparé. Vemos que está establecido por Dios para los hombres que mueran solo una vez. Toda la gente, toda la humanidad, sabemos esto, que nos tenemos que morir. Pero está establecido por Dios que se muera la gente no 2 veces o 3 veces, no. Solamente una vez muere cada persona, sea por lo que sea, un accidente, o por una enfermedad, o por una pelea, una riña que se matan unos con otros, pero solamente estableció Dios de esta manera. Cada persona solamente se va a morir una sola vez. Conforme a Hebreos 9:27, dice, y una vez que están muertos, después de esto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucede después de la muerte? Aunque no lo crea la gente, el juicio. Dice, va a haber un juicio para cada persona. Y ahí es donde a veces vienen los debates con la gente que no cree que ni siquiera va a haber una resurrección, porque la gente no cree que una persona que cuando se muere resucite, que pueda volver a la vida. La palabra resurrección es una palabra que viene del latín resurrecto, algo así suena, pero quiere decir revivir, es decir, volverlo a la vida y estar completamente vivo de nuevo, otra vez. Y encontramos que la Biblia nos habla de esta verdad que viene a ser el fundamento de la fe de los que hemos creído en nuestro Señor Jesús. Por cierto, si nosotros hemos creído que Jesús murió y resucitó, ahí está la palabra clave, es que hemos pasado de muerte a vida al creer en Jesús como el Hijo de Dios, pero no solo eso, al creer en que Él murió pero resucitó al tercer día. Esa es la base, el fundamento de la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando le predicamos a la gente, esto es lo que debemos predicarles, que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creemos en Jesús, creemos que murió, lo mataron en aquella cruz y Él resucitó al tercer día y se presentó vivo a todos aquellos discípulos de aquellos tiempos, los cuales luego nos dejaron unas cartas que le llamamos epístolas también, unas cartas en las cuales nos escriben su testimonio y las verdades que nos hacen que nosotros podamos también creer y de esa manera ser salvos y pasar de muerte a vida bajo el mismo fundamento que Dios puso, que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que estos versículos que vamos a ver nos van a ahondar más en esa verdad de que de verdad, hermanos, Jesucristo nuestro Señor resucitó y que de verdad también, aunque muchos no lo crean, Dios los va a resucitar para traerlos a un juicio delante de Él. De ahí es donde viene el temor de Dios. El temor de Dios hace que aquellos que creemos en Dios nos guardemos de las cosas malas. Si Dios te dice no hagas esto, no hagas lo otro, eso es pecado y te aparta de Dios y de su santidad, entonces por el temor a no fallar, a no ser castigados, nos apartamos porque por otra parte queremos la bendición de Dios y también queremos esa vida eterna que Dios ofrece a los que creamos, a los que creemos en su palabra, en su amor, en su bondad, en su deseo de que nosotros también tengamos una vida eterna a su lado. Así que mucha atención con esto. Esto es lo que debemos de predicar, pero sigue siendo una verdad importante el que vendrá un juicio, hermanos, para toda persona. Cada persona, sea quien sea, un día estará delante de nuestro Señor Jesús, estarán delante de Dios
para dar cuenta, es decir, rendir cuentas de lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa cita está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, ¿verdad? 2 Corintios 5 y 10. Vamos a continuar con estas verdades, hermanos, en donde hoy en tu vida, entonces, esta vida presente, Dios te da tu oportunidad de que hagas la voluntad de Dios para que alcances en ese juicio una aprobación y no te vaya mal en lo que sigue en tu vida. Porque la resurrección de los muertos nos habla que Dios va a traer a la vida a cada persona. De nuevo, vas a estar totalmente vivo, sintiendo, mirando, oyendo, escuchando, pero con una realidad totalmente aterradora si es que no hiciste la voluntad de Dios, cuando Dios te está dando la oportunidad en esta vida de aceptar a Jesús, es decir, aceptar la bondad de Dios que te la ofrece y te dice: ven a mí, hijo mío, entiende que te estoy diciendo la verdad, quiero salvarte, quiero que no sufras las consecuencias que voy a traer sobre todos aquellos que han negado mi nombre, sobre todos aquellos que me desprecian y que hacen lo que ellos quieren, atestándose de pecado y de maldad, destruyéndose unos a otros. Y Dios dice, va a derramar su ira sobre todas estas personas que no creen en Dios, que ni siquiera, que tampoco creen que van a ser traídos a cuentas en ese juicio. Pero Dios nos da esta oportunidad en esta vida que tenemos. Tu vida es tu oportunidad de que seas salvo, porque después que mueras, ya no va a haber oportunidad para nadie de que quiera hacer puntos una vez resucitado, que quiera: oh Señor, ahora sí creo en ti, oh Señor, ahora déjame, ahora sí te lo voy a demostrar y quiero ahora sí decirte que te amo. No, ya no va a aceptar eso el Señor Jesucristo. De hecho, en Hebreos 9:27, que es uno de los versículos que estamos viendo, nos declara que Jesús vino en esta primera ocasión, cuando vino para ser sacrificado como un cordero. Dice, vino precisamente con relación a ese pecado, para salvarnos, para libertarnos. Pero cuando aparezca por segunda ocasión, ya no va a venir con relación al pecado, ni con esa, humildad en la cual se dejó aún matar por aquellos hombres, sino que ahora va a venir con autoridad. Dice, montado en un caballo blanco y con una espada en su mano. Y bueno, va a venir y va a traer a juicio a toda la humanidad. Así que, pero vamos a los textos que tengo preparados para ustedes, porque la Biblia es clara y directamente dice así en 2 Corintios 6, 1 y 2. Y ahí está el texto. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿Cuál es el tiempo aceptable? Hoy, este tiempo, ¿verdad? Que parece que todo está sin problemas respecto a Dios. Parece que Dios ni siquiera entra en acción. Dicen algunos, ni siquiera lo veo a Dios preocupado por nada, o hasta le echan la culpa a Dios de lo que le pasa en el mundo. Pero dicen ellos, parece que a Dios no hay Dios, o no está Él interesado en nada de lo que aquí nos pasa. Pero ese es el tiempo aceptable. Dice, y en día de salvación te es ocurrido. En otros estudios vimos que el Señor Jesús claramente les dijo a todos los hombres de aquellos tiempos que Él entraba a cumplir las Escrituras al demostrarle que este era el año agradable del Señor. Cuando Él se presenta, abre el rollo y les lee ahí al profeta Isaías, donde les habla que venía a libertar a los cautivos, y entre otra cantidad de lista de cosas hermosas que Él vino a hacer. Pero está declarando que este es el tiempo aceptable, es el día de salvación, que Él nos quiere socorrer. Es cuando Él te ofrece su mano, su apoyo, para que tú salgas del pecado y te salves. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable.
he aquí ahora el día de salvación. Así que estamos precisamente viendo que la Biblia dice que sí, este es el tiempo en que podemos hacer algo en tu vida, aquí presentes. Hay algunas versiones acerca de qué es un juicio. ¿Qué es un juicio? Si vamos a ser traídos delante de Dios, ¿qué es hacer un juicio? Yo creo que algunos de nosotros hemos ya estado en algún juicio, ¿verdad? Tal vez tenemos que ir ante las autoridades para resolver algún caso en donde estuvimos envueltos. Y bueno, algunos casos sencillos, por ejemplo, a veces cometes una infracción en tu vehículo, te dan una multa y tienes que ir y presentarte a algún lugar para que ahí hay un juez que te va a dictaminar un veredicto para que tú, ya sea que seas declarado inocente, sin culpa sobre aquel, digamos, semáforo que te pasaste, o un alto que te pasaste, diste vuelta en un lugar donde no debiste, y tal vez tú estás diciendo, no, eso yo no soy culpable, porque cuando yo pasé todavía estaba en verde, o tal vez estaba la luz, la amarilla. Pero entonces el juez, en medio de aquella discusión o de aquella situación, el juez es el que va a determinar si tú tienes la razón, si vas a ser absuelto, es decir, perdonado o declarado inocente, y se te va a quitar toda culpa. Un juicio, como lo entendemos, entonces, cuando vamos a estar delante de Dios, ¿cómo será? ¿Cómo será ese juicio? ¿Será diferente? ¿O tiene las mismas bases que en la Escritura podemos encontrar? Quiero decirte que encontraba en las Escrituras la forma directa y clara de que el juicio que va a haber en el tiempo final, Dios va a resucitar a todas las personas y van a ser juzgados uno por uno para que declare cómo fue su vida cuando Él estaba en la tierra. ¿Cómo se comportó? ¿Creyó en Dios o no creyó en Dios? ¿Era temeroso de Dios o no era temeroso de Dios? ¿Aceptó a Jesús como su Salvador personal o no lo aceptó? Y si lo aceptó, ¿hasta dónde de verdad llegó con esa fe que se le había confiado y esos dones que se le habían dado? De todo vamos a dar cuenta delante del Señor. Y eso va a suceder en el último día, en el día final, en el día del juicio. Recuerde, el tema es el día del juicio. ¿Cuándo será y qué ocurrirá en ese día? Así que estoy tratando de hacerles ver que ese juicio en el que estaremos delante del Señor es para arreglar cuentas delante del Señor. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Juan 5, 28 y 29 dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección, pero esa no va a ser de vida, sino van a salir a resurrección de condenación. Así que es algo que nos debe poner a pensar, amados hermanos. He oído algunas versiones y precisamente de eso se han encargado algunas religiones. Yo las llamo religiones falsas porque dicen mentiras y prometen cosas buenas cuando no van a pasar cosas buenas si siguen haciendo lo que están haciendo. Por ejemplo, hay una religión más bien varias religiones que dicen, no se preocupen. Cuando resuciten, Dios les va a dar otra oportunidad para que ustedes se arrepientan. Y entonces van a alcanzar la vida eterna. ¿Se imaginan que estamos leyendo versículos, viendo los versículos y leyéndolos con nuestra propia capacidad intelectual de examinarlos, y vemos que Dios está declarando que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hayamos hecho? Pero si algunos dicen que cuando lleguen apenas van a ser enjuiciados conforme a lo que hagan en aquel tiempo, entonces no saben realmente lo que es un juicio. Yo pudiera poner este ejemplo muy presente en nuestros días, es de que si tú te pasaste un alto y el oficial que te detuvo te da un ticket, una infracción, para que
vayas a pagar esa infracción porque estás declarado culpable. Se te vio claramente pasarte, que te pasaste la luz roja. Y si tú vas con el juez porque dices, no me la pasé, pero sí te la pasaste, pero tú dices, no me la pasé, pero quiero un juez para que dictamine mi caso, entonces ese juez se sienta el día que te citaron junto contigo y junto con el policía o el oficial que te dio esa multa. Y un juicio está basado en las cosas que se hicieron en el pasado, no en lo que vas a hacer adelante en tu vida. Así que no van a hacer un juicio de lo que quedó en el pasado, de lo que vaya. Déjeme aclararlo bien de esta manera. El juicio va a ser basado en lo que hiciste en el pasado, es decir, desde que el policía está ahí, tú estás ahí, van a ver qué es lo que ocurrió. No te van a decir, bueno, te voy a dejar ir, si te lo pasas, es que no te la pasaste. Si te lo pasas de nuevo, es que sí te lo pasaste. Y si no te lo pasas, la siguiente vez es que no te lo pasaste. No sé si me explico con esto, pero no hace sentido. Ese no es un juicio. Un juicio no se basa en juzgarte conforme a lo que hagas después, sino en lo que ya hiciste antes. Ese es un juicio. Así que no hay ni un solo texto en toda la Biblia que diga que cuando alguien sea resucitado vaya a recibir allá otra oportunidad de salvación, ni que allá podrá demostrar en su resucitada vida, le puse de esa manera, no sé si se comprende, o en el tiempo que sea resucitado y que él ya esté vivo, no podrá demostrar ahí con acciones futuras que determinarán si le ha de ir bien o mal en su juicio. Eso no existe en la Biblia. Estas religiones o estas ideas que han sacado ahí engañan a la gente y les traen falsos consuelos, ¿verdad? Falsas esperanzas. Porque morir es una sola vez. Debemos entender que literalmente este texto, porque así es como ocurrirá a toda persona el futuro, lo crean o no lo crean, quieran o no quieran, porque Dios así lo ha ordenado. Es decir, no es que si quieren o no quieren, van a venir a estar en el juicio. También debemos entender literalmente este texto, porque así es como ocurrirá a toda persona en el futuro. Vean que aunque crean o no crean, ahí van a estar. Y Dios lo ha ordenado así a cada ser humano. Solo ha de perder la vida una sola vez y permanecerá muerto por un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo puede variar, ¿verdad? Porque algunas personas ya han muerto en Cristo, ya tienen muchos años muertos en Cristo. Hay personas que murieron apenas esta semana pasada, pero estaban en Cristo, así que algunos tienen más, algunos tienen menos, pero va a pasar un periodo de tiempo con las personas muertas en Cristo. Muertas en la palabra del Señor se nos dice durmiendo en Cristo, dormidos. Dice, pero va a pasar un periodo de tiempo y luego será revivido y volverá a vivir para ser traído delante de Dios y ser juzgado ante el juez para darle una sentencia. Así que queda claro que es un juicio. Jesús advirtió a los hombres de aquel tiempo que un día serían juzgados. Mateo 12, 36 y 37, si quieren anotar las citas bíblicas. Y dice, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Dice, porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras serás condenado. Eso es lo que espera a cada persona en el día del juicio. En este tiempo, lo que digamos, lo que hablemos, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. La Escritura dice en Hebreos 9:27 que es un texto que habla de un juicio después de morir. Juicio es la acción de hacer comparecer a una persona delante de un juez, el cual examinará y determinará una sentencia para el acusado, en base a los hechos y las palabras que ocurrieron en su pasado. Vean que está esto claro. Cuando estamos vivos, como dice, en tiempo aceptable te he socorrido, en tiempo, día de salvación, te he
dado esa oportunidad. Así que en base a los hechos y a las palabras que ocurrieron en su pasado, desde cuando estaba vivo hasta el día que murió. Esto podemos comprobarlo en 2 Corintios 5:10, ya lo mencioné, que como dice, porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. Mire, ahora estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que de todo eso dijimos que Mateo 12, 36, 37 habla que por nuestras palabras vamos también a dar cuenta. Todo se nos juzgará, hermanos. Cada palabra que dijiste que salió de tu boca, sea una maldición, por eso la palabra dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. No digan maldiciones, malas palabras, dile palabras correctas y eso va a agradar a Dios. Y con más razón, si eres un cristiano, nunca digas palabras obscenas y groseras, de doble sentido, o chistes mal habidos, no, de ninguna manera. Cada palabra que está en tu boca, recuerda, porque viene un día, como está ordenado por Dios, en que vamos a ser juzgados pues, por estas cosas que hayamos hecho. Así que Juan 5, 28 y 29 también nos habla de que todos los que están en el sepulcro un día se oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán a la resurrección. Ya lo vimos, dice, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Y hay otros versículos que podemos ver aquí, en Hebreos 10, 26 al 29, Apocalipsis 20, el 12. Por cierto que ese es un versículo que sí vamos a ver ahora mismo. Apocalipsis 20 nos habla de la última resurrección que ocurrirá. Y no quiero pasarlo porque es precisamente de la resurrección que estamos enfocándonos, de la última resurrección que va a haber después del arrebatamiento de la iglesia. Dice aquí, es el capítulo 20, versículo 12. Y voy a leer desde el 11 para comprenderlo mejor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, mira ahí está, y vi a los muertos, pero ahora ya no están muertos, ahora los va a ver ahí que están de pie. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Quiero hacer notar esto que sí puede decir hay chaparritos y hay altos, pero ahí no se está refiriendo mucho a la estatura de las personas, aunque alguno puede decir, de todas maneras sí hay gente alta y gente muy chaparrita, ¿no? Pero más que nada esto es lo que está queriendo que entendamos, es de que hay gente que es pequeña respecto a lo que se considera delante de Dios, y hay gente grande que se considera grande delante de Dios. Hay gente que se considera grande respecto a sus valores que tienen en este mundo, pero delante de Dios, ¿quiénes son los considerados grandes y quiénes son considerados pequeños? Eso lo declara la Biblia, que los grandes de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Pero dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que esto es lo que va a acontecer en la última resurrección. Dios trae a toda la humanidad delante de Él, y aquellas gentes que no creían, ahí van a estar de pie delante de Dios. Aquellos que no creían que esto iba a ser una realidad, es una realidad para ellos en ese momento. Yo creo que va a ser un momento terrible, porque los que no creían, hicieron cosas malas, estarán temblando ahí, como dice el Señor, ahí será el llanto y crujir de dientes, porque están viendo que era una realidad y ya no hay más escapatoria, ya no hay más oportunidad. Es decir, van a ser juzgados. El día del juicio ha llegado y ahora solamente les queda recibir una sentencia para ellos. Debe ser terrible. Yo solamente imaginar, veo qué terrible. Le doy gracias a Dios que
que aquellos que tienen un corazón noble al Señor y se rinden a Dios y creen, están ya recibiendo bendiciones hoy en este tiempo presente, pero más bendiciones vienen para sus vidas. Pero aquellos que no lo están haciendo, hermanos, solamente se están acarreando sus vidas peores problemas, más situaciones difíciles, y lo peor todavía viene más adelante, cuando estén delante de Dios, dando cuentas de sí mismos. Así que va a haber libros que se abren, donde cada cosa que ellos hablaron, como dice, de toda palabra ociosa, ¿verdad?, que hablen, serán ellos juzgados. De toda palabra ociosa que salga de sus bocas, serán juzgados sobre eso. Y sobre ellos que se determinará su eterno futuro que les sigue. Así que termina aquí en este texto que estamos leyendo, el versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué tremendo es poder ver cuánta cantidad de libros serán ahí abiertos para cuántos millones de personas habrá en todas estas edades y siglos que han muerto, unos en Cristo, pero otros sin Cristo. Recuerde que hay una verdad bíblica que nos dice el Señor Jesucristo, en que es una puerta ancha y espaciosa. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿son muchos los que se salvan? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Son pocos. En otras palabras, le dijo a aquella persona que le contestó, le ilustró esa respuesta de esta manera: hay una puerta ancha y un camino espacioso que lleva a la perdición. Dice, y muchos son los que entran por ella, por esa puerta. Dice, pero hay otra puerta que es estrecha, y dice, y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Dice, y muy pocos son los que entran por esa puerta. Más adelante todavía le dice, de cierto les digo que aún muchos procurarán entrar y no podrán. Así que imagínense la cantidad de libros abriéndose y las personas siendo traídas para juzgarla conforme a sus obras, conforme a lo que ahí estaba escrito, según sus obras. Los textos que acabamos de leer, 2 Corintios 5 y 10, ahí están apoyando y certificando que esto no lo estamos malinterpretando, hermanos, es correcto. Esto viene en adelante a la vida de cada persona. Así que nos debemos admirar de que la palabra de Dios es maravillosa. El día del juicio está presentada en Apocalipsis 20:12, y ahí están esas citas bíblicas que acabamos de leer, donde usted puede por sí mismo leerlo con detenimiento y pensar en qué es lo que ahí se nos está declarando. Es en verdad claro, viene ese tiempo y vamos a ser juzgados. Cada persona va a ser juzgada conforme a sus obras. Esa es la última resurrección que habrá para las personas. Así pues que estos textos que vimos apoyan y respaldan lo que estamos hablando. Si queremos desenmascarar algunas religiones falsas, déjenme ponerle algunos textos para ayudarlos cuando hablen con ellos. Entre ellos, pues, testigos de Jehová y adventistas, por ejemplo, ellos niegan muchas cosas, inclusive niegan que hay un infierno, niegan que el juicio vaya a ser como lo acabamos de ver. El juicio que ellos muestran es el juicio que les dije hace rato que creen ellos, que se van a juzgar a las personas de acuerdo a lo que hagan en aquel tiempo, en la resurrección. No que van a ser juzgados conforme a lo que la Biblia dice, que vamos a ser juzgados de lo que hayamos hecho ahora en este tiempo. Ellos están cambiando las cosas y le dan una esperanza falsa a las personas. Así que podemos decir que hay una lista de situaciones que aquí está una de las láminas, si quieren le pueden ver después con más detenimiento, pero una de esas enseñanzas falsas es de que cuando alguien se muere, ahí termina todo y que nunca más volverá a saber nada, ni de sí mismo, ni de ninguna cosa. Y se basan en Eclesiastés 9, 5, 10, capítulo 3, versículo 20 al 21, en donde
Dice que los muertos ya no saben y que nunca volverán a saber nada de ellos mismos. Una vez muertos, dice, no sabrán nada de sí mismos. Pero yo voy al Nuevo Testamento y veo qué es lo que enseñó Pablo. ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? Y eso es lo que vamos a presentarles, la Escritura. Usted también examínalo por sí mismo y vamos, ayúdeme a pensar y ponga sus comentarios ahí donde vemos. Si cree diferente, ponga algo, o si nota algo diferente que se nos pasa por alto, póngalo. Pero recuerde, juntos estamos examinando la palabra de Dios. ¿Qué escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32? Dice, si los muertos no resucitan, entonces dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, en el futuro, mañana ya no hay mañana para nosotros. Si esto fuera así, ¿qué caso tendría aún el sacrificio de nuestro Señor Jesús si los muertos se mueren y ya no resucitan? Sin embargo, vemos que el Señor Jesús vino y dio su vida, estuvo dispuesto a darle de una manera tan terrible que recordará que antes de que Él subiera a aquel sacrificio o a aquel lugar donde habría de dar su vida para ser muerto, recuerda que Él estaba orando porque sabía que después iban a venir a prenderlo y llevarlo prisionero, que le iban a empezar a escarnecer y a maltratar y a golpearlo, y iba a ir en aumento aquel sacrificio que Él estaba haciendo hasta terminar en la muerte, en la cruz del Calvario. Y vemos que él al estar orando, recordará que dice la Biblia que oraba al Padre diciéndole, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pues que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aún dice la Escritura que su sudor eran como gruesas gotas de sangre, dando a entender la agonía, el momento difícil que Él estaba pasando para tomar fuerza y lograr ir a dar ese paso que nos salvaría a todos nosotros y nos daría la vida eterna, nos salvaría de la muerte y nos salvaría del infierno. Así que vemos claramente que si no hubiera un día de un juicio donde vendría un castigo terrible para todos nosotros, ¿qué caso tendría entonces eso si no hubiera resurrección de los muertos? Hasta Pablo lo dice de esa manera, si los muertos no resucitan, ¿para qué andamos batallando? En otras palabras, ¿verdad? Dice, comamos y bebamos, mejor vamos a disfrutar la vida. Como dicen esas personas, tú dale vuelo a la hilacha porque andas tratando de disfrutar la vida y sacar lo mejor de esta vida. Pero se equivocan, porque eso no es verdad. Ciertamente un día van a resucitar y van a dar cuentas delante de Dios. Así que eso es lo que está dando a entender aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, y si lee todo el capítulo lo va a comprender mejor, pero dice, estas palabras son expresadas por el apóstol Pablo, dirigidas a todos aquellos que piensan así, dándoles a entender que si fuera verdad que los muertos no resucitan, pues entonces, ¿para qué batallar y sufrir, verdad? Pero dice Pablo, pero como los muertos sí resucitan, entonces sí tiene caso que nosotros podamos ir adelante en predicar la palabra, portarnos varonil y firmemente en la palabra de Dios para alcanzar el agrado de Dios con nuestra fe, con nuestras obras. Y recuerde, no es por obras, pero una vez que eres salvo tienes que tener obras que demuestran tu fe, ya que Santiago dice una fe sin obras es una fe muerta. Así que no hacemos obras para salvarnos, sino hacemos obras porque somos salvos. Es algo interesante. Pero entonces todos van a ser resucitados para dar cuenta de lo que hayan hecho mientras que estaban en cuerpo. Otra mentira que oímos por ahí ahora de los católicos es de que hay un purgatorio. Recordarán que ellos dicen ahora que si la gente se muere, pueden pasar 100 años o... había hasta un dicho, no sé si qué tan cierto lo pone así, pero ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Algo así dicen, ¿verdad? Es como hasta de dar risa cuando vas a la Biblia. Esto no es así. La Biblia no marca ninguna otra esperanza después de la muerte. Una vez que se muere la persona, no hay un purgatorio donde la gente va a llegar ahí
y como si fue poquito malo, pues con unos 100, 200 o 1000 años de castigo, ya lo van a declarar que pagó su culpa y ahora sí puede ir a la vida eterna. Es decir, ellos tratan de dar a entender que al fin de cuentas de todas maneras van a llegar a la gloria. Pero con esa mentira, otra vez están demostrando que están echando por tierra la verdad de Dios y están tratando de darle falsa esperanza a la gente porque no hay un purgatorio. Así que eso está bien claro, es falso, lo pongo así rápidamente, porque la Biblia dice en 2 Corintios 6, 1 y 2, les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que es ahora nuestra salvación y no es después. Vamos avanzando. No hay reencarnación tampoco. Algunas otras religiones enseñan que hay una reencarnación en donde una persona puede haberse portado bien en esta vida y cuando resucite puede resucitar en alguna cosa de este mundo. Y es lo loco a veces de esas enseñanzas, de que si te portaste mal puedes haber resucitado en un renacuajo y cosas por el estilo, pero si te portaste bien vas a ser un caballo bonito o cosas por el estilo, o puedes tener algo. Son cosas que no tienen ni caso ir con eso porque no es bíblico tampoco. No hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay una segunda oportunidad después de muertos. Si leemos a Lucas, en el capítulo 16, tenemos una historia que los voy a invitar a que veamos. Todo eso tiene que ver con la última resurrección. En Lucas capítulo 16, y está interesante lo que les voy a leer, ya que muchas de estas religiones o enseñanzas se esfuerzan por demostrar que esta es una parábola y que todo nada tiene que ver con la realidad. Pero hay unas verdades ahí muy claras que son bíblicas y que aplican a la enseñanza que el Señor Jesús quiso dar a todos nosotros acerca de ese mundo que desconocemos, ese mundo espiritual. En Lucas 16, 19 dice esta historia así. Voy a pedirles que vayan en su Biblia a Lucas 16, 19. Y dice de esta manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22 dice el que tenemos aquí en la pantalla. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Se nos empieza a declarar algo que tiene unas verdades bien importantes bíblicas que vamos a considerar. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No sé cómo se está mirando, se alcanza a ver bien en la pantalla esas letras. Pero murió también el rico y fue sepultado. Si queremos comparar todas las bases bíblicas que nos da esta enseñanza, aunque algunos creen que eso no es posible. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los muertos una vez muertos ya no pueden saber nada de sí mismos. Una persona que está muerta no sabe qué está pasando con sí mismo. Pero aquí muestra pues que sí. Pero tenemos que ir a la Biblia y ver qué nos demuestra. Y yo solamente les voy a decir lo que encuentro en la Biblia y eso es lo que les voy a poner. Ustedes piensen, mediten, saquen sus conclusiones. Pero miren, hay versículos que, por ejemplo, en Juan 5:29, que nos dice, lo vimos, que la Biblia dice, y los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo bueno a resurrección de condenación. Hay un tiempo en que ellos van a ser traídos para ser enjuiciados y estarán totalmente llenos de vida, sabiendo
lo que les va a pasar. Así que aunque hay un tiempo de desfase, usted va a encontrar más cosas interesantes respecto a esto. Porque es solamente un versículo que estamos mostrando que sí, la gente va a ser resucitada para que dé cuentas. Pero acá vimos en Lucas que parece que al morir después ya están ellos en un lugar en donde están conscientes. Pero dice, el Señor nunca usó una mentira o historia falsa para tener una enseñanza. Y en las parábolas nunca usó nombres personales. Pero aquí en esta, lo que ellos dicen que es una parábola, vemos que está Abraham y también uno llamado Lázaro. Además de esto, también notamos que cada detalle encontrado en esta historia tiene un respaldo bíblico. En otras partes donde también dice lo mismo, es decir, apoya a esto. Así que si podemos verlo, es una historia real. Y déjeme ver, avanzando en el tema, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Sí, estamos aquí en Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una base bíblica sería Lucas 9, 30 y 36, en donde vemos que hay gente que ha muerto, especialmente hablando de siervos de Dios, ¿verdad? En donde vemos en Lucas 9, 30 al 36, dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Parece que estoy poniendo ahí toda una sección bíblica para que luego la lea completa, pero traté de sacar la parte que apoya el que cuando alguien muere puede estar también vivo y no necesariamente muerto, como dicen algunos, que no saben absolutamente nada. Así que, como le digo, no soy yo el que diga eso, sino algunas pruebas estoy mostrándoles con estos versículos. Vemos en esa parte que si Elías está vivo y Moisés está vivo, cuando sabemos que Moisés murió, allá en aquellos tiempos en que él vivió hace ya bastantes siglos atrás, y lo vemos ahora que aparece a ellos, apareció a nuestro Señor Jesús, y a ellos les tocó verlos vivos, y hasta dice que Pedro y los discípulos querían hacerle un altar. Vamos a verlo, ¿verdad? Creo que se me está acabando el tiempo, pero vale la pena ir despacio con esto en Lucas, aquí mismo en el capítulo 9. Así que solamente dele vuelta a sus páginas hacia atrás, al capítulo 9, y nos vamos a ponerle a leer desde el versículo 30 al 36. Solamente son 6 versículos. Así que dice, voy a leer desde el 28, perdón, para leer todo lo que está. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, es decir, se estaba transfigurando. Transfigurarse es de las apariencias que tiene la persona en ese momento, cambia su figura, de la forma en que se ve, y ese transfigura, es decir, cambia de forma, de figura o de apariencia. Y esto lo hace delante de ellos. Miren, algo les estaba mostrando Dios, en este caso Jesús, a sus discípulos. Y ellos lo vieron, dice el versículo 30, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Alguien dirá, ¿pero qué no están muertos? ¿Qué no? Algunas partes o algunas veces enseña que ellos ya no pueden estar ahí hablando con él. Inclusive la Biblia prohíbe que se hable con los muertos. Ese es un caso interesante. Pero ahí se le está a él mostrando que estaban vivos hablando con él Moisés y Elías.
Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿De qué hablaban ellos? Recuerda, está Moisés y Elías y el Señor Jesús hablando cosas. No era una visión así nada más. Estaban hablando de algo importante. ¿Y de qué hablaban? Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es como que, oye, es algo maravilloso ver que de lo que están hablando es de su partida, es decir, qué es lo que va a hacer, cómo le vas a hacer Jesús, y mira esto y lo otro, y va a ser de esta manera. Información, dándole un avance, un update, dicen algunos, poniéndole al tanto de algunas cosas que vienen adelante en su vida o en su ministerio. El caso es que es un hecho de que estos dos varones se le están presentando vivos con Jesús. Y lo vemos pues hasta el versículo 36 que dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice, no sabiendo lo que decía. Nos hace aclarar la Biblia que como que Pedro estaba perplejo, estaba fuera de sí lo que estaba diciendo, tal vez aturdido por la visión que acababa de ver, y quería hacer esto que está diciendo, pero es que no sabía lo que decía. Versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Yo creo que estaban, ¿qué pasó esto? ¿No? Algo increíble, algo majestuoso, pero era una realidad. Ahí habían estado Moisés y Elías hablando con Jesús, y ellos lo vieron, hasta la gloria de Dios bajó ahí, y Dios mismo habló unas palabras que también ellos lo oyeron, y solamente estaban totalmente asombrados de lo que había pasado. Voy a darle un lugar a mi esposa porque te voy a tener que poner un punto aquí. En este tema está muy precioso, muy hermoso, profundo y también muy interesante, así que no se pierdan el próximo para que podamos continuar observando, sacando deducciones, poniendo en claro algunas cosas y aprendamos más de la palabra de Dios. Buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto es poder saludarles y decirles que Dios les ama, ¿verdad? Y por eso ya lo sabemos que Dios nos ama, Dios es bueno, por eso nos dice la palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Bueno, no tomaré más de su tiempo, sino solamente quiero volverles a invitar para este jueves a las 7 de la noche, que estaremos una vez más trayéndoles un nuevo tema muy importante de la palabra del Señor, un estudio nuevo, algo fresco de la palabra, que hay que aprender nuevas cosas. Por eso la palabra dice que sus maravillas son nuevas cada mañana. Todo lo que Él quiere darnos es nuevo cada mañana, es algo fresco, su palabra es fresca cada mañana. Entonces, aprendamos cada día más de su palabra. No dejemos que el espíritu se apague, sino debemos de tenerlo vivo, tenemos que tenerlo, renovarlo cada día, aunque las situaciones a veces nos sentimos como que, ay no, ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? Recuerden que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nos dice la palabra, que el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. Por eso es que debemos nosotros de cuidar lo que hacemos, lo que hablamos, aún lo que le echamos a nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo porque este es el templo del Espíritu Santo. Entonces, estemos renovando nuestro espíritu en el Señor, estemos renovando el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, animemos también a otros
a que vengan y estén también atentos a estos estudios de la palabra del Señor, ya que esto anima a nuestro cuerpo, anima a nuestro espíritu, a nuestro pensamiento, porque dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra? Pues esta, la que estamos aprendiendo día a día. Entonces, mis hermanos, les invitamos a que sigamos aprendiendo más de la palabra y por eso les invitamos que estén aquí con nosotros el jueves a las 7 de la noche, el domingo una vez más a las 7 de la noche, donde estaremos aprendiendo más de la palabra. No se les olvide que también estamos en YouTube, donde les invitamos que estén con nosotros, den manita arriba y compartan con sus amigos, con sus amistades. También denos su opinión acerca de lo que estamos compartiendo con ustedes. Si no les gusta o si hay algo que usted quiera compartir, ponga su opinión. No nos incomoda el que usted ponga su opinión, no nos hace mal, sino todo lo contrario, nos anima y nos ayuda a crecer conforme a la palabra del Señor. Y eso también vamos a estar aprendiendo cosas nuevas conforme a lo que usted nos esté aportando y también conforme la palabra del Señor nos lo esté indicando. Amén. Entonces, comparta también con su familia, con sus amigos, invíteles que los jueves y los domingos estamos aquí compartiendo algo de la palabra del Señor. También no les olviden enviar sus peticiones, sus oraciones. ¿Qué es lo que el pueblo del Señor está necesitando en estos momentos? Hemos escuchado que eso del coronavirus nos da tristeza en el corazón como humanos y pues sentimos el dolor como cuerpo del pueblo de Cristo, que hay hermanos que se están doliendo del COVID-19. Nos duele, nos lastima en nuestro corazón, pero estamos orando también por ellos, estamos ayunando. Recuerden que dice la palabra que esto solamente sale con ayuno y oración. Entonces, sigamos orando y ayunando por nuestros hermanos para que estén ellos fortalecidos y estén ellos fuertes en el Señor y que el Señor les fortalezca tanto material como espiritualmente y también les supla sus necesidades materiales que ellos necesitan. Amén. Entonces sigamos apoyando en oración, ya que pues muchos estamos muy retirados de ellos y no podemos llegar hacia ellos. Oremos para que el Señor supla sus necesidades de alguna manera y entonces nosotros también podamos nosotros estar aportando algo para ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más les recuerdo que el jueves aquí estaremos una vez más a las 7 de la noche y el domingo también a las 7. Así es que muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares y estar llevando esta palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí les dejo con nuestro pastor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Con permiso. Ya solamente para terminar, quiero pedirles que por favor vean esta parte y vamos a estar examinando unos textos muy importantes la siguiente vez, si Dios nos lo permite. Y los tienen en la pantalla, estúdielos porque son profundos y hay mucho debate acerca de ellos. Tienen que ver con los ángeles que no guardaron su dignidad, tiene que ver con los que fueron arrojados al infierno y que Dios los entregó a prisiones de oscuridad. Tiene que ver con 1 Pedro 3, 18 al 20, dice en el cual cuando habla de nuestro Señor Jesús, dice cuando Él murió, Él también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice a los que en otro tiempo, en el tiempo del diluvio, en otras palabras, toda esa gente que no creyó a Noé y que fueron muertos por causa del juicio del diluvio. Y ese versículo nos habla de que el Señor Jesús fue y predicó cuando estuvo muerto, o sea, es decir, cuando estaba Él muerto en la cruz y que mientras que estuvo muerto en ese tiempo, fue y predicó a esos espíritus encarcelados. Así que, ¿qué significa esto o qué verdades vamos a sacar de ahí? Vamos a ir a la Biblia, le pido que no se lo pierda y que ore al Señor y examinemos juntos la palabra del Señor. Vamos a dar gracias. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por permitirnos escudriñar tu palabra y entrar en todos estos textos tan
a veces difíciles de comprender, pero conforme a tu palabra y conforme a tu verdad, esta verdad va saliendo a la luz y es clara para nosotros. Y te pedimos, Señor, que esa verdad vaya llegando al corazón de cada uno de los que estamos aquí en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.